Hola queridos amigos y amigas, qué gusto estar con todos ustedes. Bueno, la medicina cubana tiene fama de ser una de las mejores del mundo. Tiene ese reconocimiento, tiene como esa aureola muy especial, bien particular, de que los médicos cubanos son pues de lo mejor que hay en materia de la medicina. Pero nos vamos a referir en este episodio de Naturismo al Día básicamente a la medicina natural cubana, y bien vale hacer una diferenciación. No es lo mismo la medicina tradicional, convencional, por llamarlo de alguna forma, pues la medicina que todos conocemos, alopática, a la medicina natural cubana. Son dos cosas muy distintas, pero que han tenido muchísimo éxito en Cuba porque han logrado articularlas, integrarlas para beneficio de los pacientes, de la población en general. Pese a todo lo que existe en Cuba, que pues obviamente todos conocemos, aquí no me voy a poner a defender ninguna ideología política, ni atacar al uno, ni atacar al otro, simplemente basado en hechos reales, pues hay que decir lo siguiente. A pesar de que Cuba es un país que está bloqueado desde hace mucho tiempo, muchas personas de pronto de manera desprevenida, vuelvo y enfatizo sin ánimo de defender ninguna ideología, dicen, bueno, pero es que claro, como es un país socialista o comunista, vea la gente cómo vive, en las condiciones socioeconómicas tan lamentables y todo aquello, pero pues un país bloqueado no tiene manera de demostrar que una ideología política o un sistema económico es efectivo o no, porque está bloqueado, sencillamente nada resulta de ahí. Es decir, por eso la gente pues tiene esas condiciones tan difíciles, y esto lo vemos replicarse lamentablemente a lo largo de la historia del siglo XX y lo que corresponde al XXI. Países bloqueados, países que sus habitantes van a sufrir una cantidad de vicisitudes para tener lo más básico, porque no pueden vender, no pueden negociar, no pueden hacer absolutamente nada, están bloqueados, están como con las manos atadas. Pero a pesar de esas circunstancias, Cuba ha logrado desarrollar de una manera muy eficiente los sistemas, el servicio de salud a nivel de sus habitantes para beneficio de los mismos. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo es que hacen? Resulta que mucho del Producto Interno Bruto de la isla de Cuba se destina en gran parte a la investigación científica aplicada en cuanto a la medicina natural, así que esto no se toma deportivamente, no se toma como algo que está al margen de la medicina convencional, sino que por el contrario, la medicina natural cubana, que es la que atañe al desarrollo de este podcast, ha logrado un crecimiento investigativo en cuanto se destinan recursos bien importantes para poder efectivamente hacer comprobaciones, experimentación, bueno, todo lo que implica un proceso de rigor científico en cuanto a alguna terapia de estas que nosotros aquí incluso hicimos un podcast de pseudociencia, ¿verdad? En otras latitudes se pueden considerar de esa forma en cuanto a lo que es la homeopatía, la terapia neural, en cuanto a lo que es la fisioterapia inclusive, en cuanto a todos esos procedimientos que se desarrollan en la isla de Cuba con excelentes resultados, la fitoterapia, por ejemplo. Entonces, esto de las plantas medicinales en otras latitudes puede ser considerado efectivamente como una pseudociencia, pero en Cuba se investiga con rigor, y una persona para tener ese rótulo de médico natural, pues obviamente, y esto es bien importante, un factor diferenciador bien interesante, debe hacer una carrera universitaria, y esto no se ve en otras latitudes. Por ejemplo, aquí en Colombia y en otros países del área de aquí de América Latina, las personas simplemente hacen un diplomado, unos estudios que llaman especializados, que son como a nivel técnico, si mucho pueden llegar a ser como algo tecnológico, algo como más informal, pero que no tiene ese rigor académico de una carrera universitaria, cosa que no sucede en la isla de Cuba. Es decir, un médico natural cubano tiene todo el pedigrí, por llamarlo de alguna forma, tiene todo ese reconocimiento de un médico común y corriente de la medicina convencional, como es el término que he venido utilizando. Así que es una persona que ha estudiado sus 6 años, sus 5 años académicos y su año de ruralidad, lo que en otras partes se conoce pues como el año rural. Entonces pues tiene todo ese bagaje, esa capacitación profesional, porque se toma con mucha seriedad el tema de la medicina natural aplicado a eventos totalmente reales. Entonces vemos que se han desarrollado vacunas bien importantes, tratamientos para el cáncer, para la diabetes, para enfermedades autoinmunes. Incluso en la época de la pandemia se logró desarrollar una vacuna pues que de todas formas no sé qué tan efectiva o qué grado de efectividad logró tener, pero se desarrolló incluso en tiempo récord una vacuna
y pues son adelantos que ha tenido en cuanto a la medicina la isla de Cuba, bien interesante para que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces es algo que se toma de una forma muy seria, por eso es tan respetado el médico cubano. Cuba exporta médicos, entonces lo vemos en México, aquí en Colombia, en Venezuela, por supuesto, en Nicaragua, en otros países, en África, en otras latitudes donde han hecho un destacadísimo papel estos médicos cubanos porque tienen todo ese conocimiento y esa capacidad profesional, no solamente en cuanto a la medicina convencional, sino en cuanto también corresponde a la medicina natural. Por eso aquí en países como en Colombia, hablo del caso pues que yo conozco más asiduamente, cuando uno escucha hablar de medicina natural cubana, es como, algo que te garantiza, si se aplica con toda la seriedad y con todo el rigor y con toda la responsabilidad, por supuesto, pues te garantiza unos resultados óptimos. Y es lo que se obtiene precisamente en la isla de Cuba, a tal grado que la misma Organización Mundial de la Salud, que a veces es tan quisquillosa en dar ciertos reconocimientos, pues no le ha quedado otra que efectivamente reconocer y la Unión Europea también han reconocido que esa medicina natural cubana funciona, que es parte integral del sistema de salud de Cuba y que para beneficio de sus habitantes, todas esas investigaciones que con rigor se han llevado a efecto, todos esos estudios aplicados, pues arrojan resultados súper positivos. Aquí en Colombia, por ejemplo, uno escucha a mucha gente, sobre todo de la política, empresarios, inclusive personas que han, por ejemplo, desarrollado lamentablemente un problema como el cáncer y se van para Cuba y reciben un tratamiento y después uno ve que se han como que recuperado, como que han avanzado en cuanto a superar esa enfermedad, y no solamente para el cáncer, cito solamente esta como una enfermedad catastrófica que pues gracias a los médicos cubanos y personas que han sufrido de SIDA también, de otro tipo de enfermedades graves que se consideran así como catastróficas, se van para Cuba y quedan como en las mejores manos. Así que esta fama es muy bien ganada, no es propaganda de ningún tipo, sino que en todos los rankings de países donde la medicina ha tenido un altísimo desarrollo, Cuba siempre está en los primerísimos lugares, y en América Latina, los países que antes se conocían como el tercer mundo, pues ahora ya ese rótulo del mundo del primero, segundo y tercer mundo ya ha quedado en desuso, ha quedado obsoleto, pero países que están como en vía de desarrollo, no industrializados o subdesarrollados, pues países como el nuestro, como los de América Latina, pues a nivel de esos países, de esta zona del mundo, Cuba va a la vanguardia, va como punta de lanza, y uno vuelve y se hace el gran interrogante y le parece como fascinante eso y como intrigante, pero ¿cómo así? Un país donde la gente pasa tantas necesidades, donde la gente pues a veces uno ve en las noticias que en balsas abandonan la isla porque quieren alcanzar las costas de Miami, porque no aguantan la represión y el sistema económico que les abruma, que es cierto, ¿no? Eso también pues no hay que tapar el sol con un dedo, estas cosas pasan en Cuba, y aún con esas dificultades, Cuba a nivel de medicina pues es otro nivel. Así que esto es algo que nos llama muchísimo la atención y repito, es como un sello de garantía de que esa calidad la puede obtener uno de manos de especialistas, de personas que se han formado en la isla de Cuba, porque también hay muchas personas que de Colombia, por ejemplo, y de otros países van a estudiar medicina natural, así que, y no lo van a hacer como un cursillo o como un curso corto o como una carrerita ahí como de quinta categoría, no, es una carrera universitaria de 6 años y obtienen todo ese conocimiento aplicado a la población. Entonces uno se hace la pregunta, ¿no? Sobre todo en días pasados que hice un podcast de pseudociencias, uno dice, bueno, pero la ciencia convencional, todas estas prácticas las considera pseudociencias porque no hay nada comprobado científicamente, porque no hay estudios concluyentes, el mismo cuento de siempre, te dice lo mismo. Pero también carecen de los mecanismos para desvirtuar que no son efectivas. Entonces, como no hay una comprobación científica, simplemente los encasillan como pseudociencias. Entonces se quedan con eso, pero hay cosas positivas que se pueden extraer, por ejemplo, de la fitoterapia, de los tratamientos con plantas medicinales, porque es que hay algo también muy importante que
que debemos de tener siempre presente, y es que los principios activos con los que la farmacopea elabora los medicamentos, pues ¿de dónde la van a sacar? Eso no viene del espacio, lo sacan de las plantas. De las plantas sacan esos principios activos. Entonces, claro, hay prácticas como la homeopatía, donde pues de pronto sí es un poquito más discutible, ¿no? Porque las concentraciones en el caso puntual de la homeopatía, pues es lo que de pronto hace que algún medicamento aplicado no sea tan eficaz, que esté muy diluido, por ejemplo, en agua o en alcohol, entonces en una proporción no solamente de 1 a 10, sino que incluso hay unas proporciones que son de 1 a 100 o hasta de 1 a 1000, entonces ahí sería pues como más discutible en el caso de la homeopatía, para referirme simplemente a una de estas prácticas consideradas como pseudociencias. Pero ya en cuanto a lo que es la fitoterapia, pues hombre, aquí por ejemplo en Colombia hay una zona muy interesante que se conoce como Chocó biogeográfico, queda en la zona del Pacífico. Ya te he hablado en varias oportunidades en estos capítulos de esa área tan importante del Chocó, que es riquísima en recursos minerales, hay muchísimo oro, hay platino, hay tierras raras, coltán, todo lo que quieras, pero también una enorme biodiversidad. Están unas ranas diminutas que son muy vistosas y altamente venenosas. De ese veneno se extraen principios activos que son utilizados luego del proceso químico, por supuesto, en la elaboración de ciertas sustancias medicamentosas. Es decir, de los venenos también a través del proceso químico se pueden extraer elementos que son beneficiosos para la salud, paradójicamente, pero es obviamente con un proceso maravilloso que se llama química. Entonces, en el Chocó existen todos esos elementos naturales y vemos que hay farmacéuticas de Canadá, de Europa, de los Estados Unidos que vienen acá a extraer, y ahí sí no es pseudociencia, ¿no? Entonces ahí sí la fitoterapia como que sí es real. Entonces los principios activos de esas plantas endémicas, porque solamente se producen en nuestro Chocó biogeográfico, las sacan esas farmacéuticas que han hecho convenios con los gobiernos antiguos. Bueno, se llevan la riqueza del país, entonces, y la regalía ni siquiera quedan en esas zonas tan empobrecidas, porque paradójicamente es una de las zonas más pobres, más deprimidas y marginales socialmente de nuestro país, habitada por gente afrodescendiente. Son afrocolombianos, entonces algunos viven en condiciones de miseria extrema, una pobreza muy, muy lamentable, y pues paradójicamente están asentados en una zona rica en oro, como ya te dije, en platino, que tienen toda esa riqueza, toda esa biodiversidad, pero pues viven en condiciones miserables. Entonces, ahí sí los científicos no dicen nada de, no, es que son pseudociencias, no, los principios activos de las plantas sí los extraen, ¿verdad? Se los llevan de estas zonas, y eso pasa en varias partes del mundo, donde hay alguna riqueza de biodiversidad, donde hay plantas, donde hay minerales, pues allá vienen las farmacéuticas o vienen los conglomerados económicos de esos países del mundo industrializado a ver qué pueden sacar de aquí, que pueden extraer. Esto es algo que se viene haciendo durante muchísimo tiempo. Todavía lamentablemente sufrimos las consecuencias, países de estos que estamos en vías de desarrollo. Pero entonces, volviendo al tema de Cuba, hay que tener en cuenta esa enorme riqueza profesional, esos médicos especializados, personas que gracias a que la educación en la isla también es gratuita, pues han tenido esa oportunidad de educarse, de tener ese conocimiento aplicado, de que su población ha sido muy beneficiada y que al día de hoy pueden exportar médicos a partes del mundo donde de pronto no cuentan con esa facilidad de un médico por determinado número de habitantes, ¿no? Porque en estos países vemos que hay un déficit de médicos enormes, entonces hay poblaciones donde nunca han visto un especialista. Bueno, ¿para qué van a ver un especialista si ni siquiera tienen la oportunidad de acceder a un médico general? Nunca han tenido acceso a un buen servicio de salud, y la medicina natural cubana, a través de todo ese conocimiento ancestral, que bueno, y te preguntarás cómo surge la medicina natural cubana, tal vez debe haber empezado por ese lado, ¿verdad? Entonces es un conocimiento primero ancestral de los antiguos habitantes de esa parte de las Antillas, los taínos. Luego se combinó, por supuesto, con toda esa riqueza étnica, cultural que traían los negros de África, que llegaron a estas partes de América en condición de esclavos, pero también con un gran conocimiento de plantas, de poderes de la naturaleza, que se combinaron incipientemente también con las prácticas europeas,
y logró incorporar de forma muy inteligente, esto lo vemos solamente en Cuba, que se hizo una incorporación, por ejemplo, de lo que es la acupuntura china y de la medicina tradicional de algunas partes de Oriente Lejano, de la India, de la misma China, donde se incorporaron esas prácticas y se lograron conjugar, integrar para sacar resultados positivos, pero teniendo en cuenta siempre ese proceso de la investigación. Entonces, en el siglo XIX, toda esa homeopatía, por ejemplo, que en Europa estaba causando furor, en Europa entra a través de España, pues entra a la isla de Cuba y se integra en todo eso que se va conociendo como medicina natural cubana. Y posteriormente, pues obviamente en los años de la Revolución, pues este factor no se descuidó, sino que por el contrario vieron una gran oportunidad para que con la medicina convencional, conjugada e integrada con la medicina natural cubana, pues lograr sacarle algo muy provechoso para los pacientes, para las personas habitantes de la isla. Entonces se supo conjugar y se supo integrar de una forma muy, muy eficaz. Entonces el término de curandero en Cuba, o el concepto que nosotros tenemos como de curandero, que es una persona que tiene un conocimiento ancestral, étnico, que está supeditado a ciertas áreas de lo que son las etnias o de algunas comunidades, pues no tiene el mismo concepto que en otros países, por ejemplo en Bolivia, en Colombia. El curandero está más cercano a lo que es el chamán, a la persona que no tiene estudios universitarios, pero es conocedor de plantas y de poderes de la madre naturaleza, todo eso, ¿verdad?, que es muy importante y que es muy respetable. Pero en Cuba se ha ido mucho más allá y toda esa situación de lo que tiene que ver con los curanderos, de las influencias inclusive de la misma santería, que está pues obviamente muy relacionada con plantas medicinales, todo eso se conjugó en un proceso de estudio, de investigación científica, y por eso los resultados tan óptimos. Entonces hay personas que incluso logran curarse o mejorarse de unas enfermedades pues terribles, ¿no? Te nombraba el cáncer, el mismo SIDA, que logran, pues en el caso del SIDA no sé qué tanto se podrá curar una persona, pero sí elevar su nivel de vida, su capacidad de respuesta inmunológica frente al deterioro que un virus de esta naturaleza pueda causar en el organismo, igual con el cáncer. Entonces siempre a nosotros nos llama muchísimo la atención esto que ha logrado la medicina natural cubana, pero entonces, como siempre te lo digo en estos episodios de Naturismo al Día, nosotros debemos ser muy selectivos y debemos ser muy acuciosos a la hora de elegir un médico especialista que se diga que sabe de medicina natural cubana, porque cualquiera puede decirlo, ¿no? Que yo estuve en Cuba, yo estudié, yo soy colombiano, yo soy peruano, yo soy boliviano, mexicano, lo que quieras, y me fui a Cuba a estudiar, no hay forma de probarlo. De pronto tienen un cartel ahí o un diploma, un título falso pegado en la pared, entonces vea que ahí el título lo está diciendo, pero no tuvieron la oportunidad de estudiar en una facultad de medicina natural, en una universidad efectivamente de La Habana, y otras personas que efectivamente sí han hecho o hicieron ese ejercicio académico de estudiar y tener todo ese conocimiento. Por eso hay que ser muy selectivo, porque no todo el que dice ser lo es. Uno puede decir que es muchas cosas, pero a la hora de la verdad y sobre todo a través de los resultados, pues se empieza a notar que lo que pasa es que es un estafador, una persona que dice que tiene un conocimiento que realmente no posee. Entonces, pues ser muy selectivos a la hora de visitar a un supuesto médico natural cubano, porque incluso puede ser hasta de Cuba, puede ser de la isla efectivamente, y conocer partes allá de la isla y hablarte de la cultura, de la idiosincrasia de la isla, pero no ser médico, no tener ese conocimiento o tener un conocimiento parcial. Entonces nosotros siempre debemos ser selectivos a dónde nos vamos a ir a meter para que nos hagan un tratamiento, un chequeo, vamos a poner en manos de quién, a un familiar. Esto es muy importante porque es la integridad, nuestra salud y nuestro bienestar, la vida misma la que está en manos de una persona en la cual de pronto equivocadamente hemos confiado, pero que no posee ese conocimiento. Cuando efectivamente se trata de un médico natural cubano que tiene ese bagaje, ese conocimiento, esa experticia, esa experiencia profesional, ese conocimiento académico aplicado, pues nosotros tenemos, eso nos da como una sensación, una garantía como de tranquilidad, de seguridad, de saber que efectivamente un médico naturista cubano, un médico naturópata cubano está apersonándose de nuestro caso, que nos va a dar unas indicaciones bien importantes y de que seguro
van a ser de mucho beneficio para el restablecimiento de nuestra salud. Así que he querido traer este tema de la medicina natural cubana, me ha parecido interesante, porque al día de hoy, a pesar de todo lo que pasa en la isla, bueno, malo, regular, todos los problemas políticos, todo lo que tiene que ver con el bloqueo, con las sanciones, con esa difícil situación que viven las personas en Cuba, que para nadie es un secreto, a pesar de eso sigue siendo demostrar con muchísimo orgullo esto de los adelantos de la ciencia médica, de lo que tiene que ver con sus mismos médicos. Un saludo muy especial para todos los cubanos que están escuchando, ya sea que estén de acuerdo con el régimen de Cuba o que estén en contra, sobre todo las personas que viven en Miami. Yo sé que pues hay mucha gente que no está de acuerdo, que incluso están allá en Miami precisamente porque les tocó salir de la isla por esas dificultades, pero a pesar de eso, pues queridos amigos, les saludo muy especialmente porque reconozco esa gran capacidad, esa resiliencia tan enorme que tienen los cubanos, sobre todo ese amor por el estudio, por la formación, por la investigación, por haber hecho de la isla, a nivel de lo que tiene que ver al menos con la medicina, un baluarte muy importante, un patrimonio prácticamente, pues, si se permite evocar el término, para toda la humanidad. Así que, queridos amigos cubanos, donde quiera que estén escuchando este podcast, un saludo muy especial, bendiciones para todos y será en una próxima oportunidad.